¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hoy estoy muy contenta porque pocas veces reseñamos este tipo de libros, pero esa es como uno de mis objetivos del 2026. Es uno de mis grandes metas, ir reseñando más literatura infantil. Y por ello le doy la bienvenida a Gina Jaramillo, que tiene un libro precioso, precioso, que se llama Mamina y su aprendiz de botánica. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de platicar con ustedes, comentar el libro y sobre todo, como dices, apuntar con mucha luz y con mucha atención a la literatura infantil, un camino que a veces dentro de las letras queda poco expuesto y que al igual que tú, yo creo que es importantísimo darle un lugar privilegiado. Bueno, y es que comentábamos fuera del aire que justamente por ahí hay que empezar. Si queremos más lectores, hay que apostarle a los niños y hay que apostarle a la juventud. Y creo que propuestas como la tuya apoyan de manera muy fuerte y muy asertiva este propósito. Muchísimas gracias. Pues sí, la lectura de comprensión es básica, el pensamiento crítico, las preguntas y todo esto surge de un hábito lector. Y el hábito lector justamente se genera en la primera infancia. Así que es una ventana de tiempo que tenemos quienes convivimos con niñas, niños, niñes y que definitivamente no hay que desaprovecharla. Exactamente, y te felicito y me gustaría mucho que el auditorio escuche de tu propia voz de qué se trata Mamina y su aprendiz de botánica. ¿Qué va a encontrar un niño en este libro? Bueno, Mamina y su aprendiz de botánica tiene, yo te diría que varios caminos de lectura. Mamina era mi abuela, pero yo sé que muchas personas también le dicen Mamina a su propia abuela o le decían Mamina. Y está contada desde la mirada niña, la mirada de Rita, Margarita, nuestro personajita principal. Y habla de varias cosas. De entrada, el vínculo entre una abuela y una nieta. La botánica es uno de los grandes ejes conductores porque hablamos de remedios, hablamos de plantas, hablamos de las funciones específicas de cada planta, pero también nos centramos mucho en el personaje de Mamina, una mujer que a través de las plantas cura, acompaña y también platica con muchas de sus amistades. Me parece que es muy importante pensar en nuestras abuelas como mujeres que, si bien desde la infancia muchas veces las idealizamos, la realidad es que muchas de las veces también estaban trabajando, sosteniendo, acompañando y cuidando. Y Mamina es una mujer que tiene muchas ópticas, la vemos trabajando con las plantas, la vemos maternando con su nieta, la vemos también con sus amistades. A mí el tema de la amistad y la tercera edad me parece hermoso porque hay un momento en que las familias sustraen a sus abuelitas, a sus abuelitos, y hay como una especie de aislamiento social. Y Mamina es todo lo contrario, está con sus amistades todo el tiempo, está con su nieta, y hay algo ahí también que es muy visible, que es Chiapas. Quise descentralizar esta historia. Yo venía del Guardián de los Quesos, que surge en o sea, que surgió y sucede en la Ciudad de México, y este libro se lleva a cabo en los Altos de Chiapas. Alejandro Magallanes hizo unas ilustraciones fantásticas, entonces ustedes van a poder Maravillosas. encontrar muchos colores, imágenes cenitales, collage, por ejemplo, en toda la parte donde la mamina va enseñándonos qué es cada paciente y qué necesita para sentirse mejor. Ahí, por ejemplo, hay Prismacolor, ¿no? Colores de madera, hay tinta, hay acuarela, hay wash, hay collage, hay un sinnúmero de técnicas. Para mí, la verdad, fue un privilegio poder trabajar con Alejandro Magallanes, quien yo considero que es el ilustrador vivo más importante en nuestro país, una persona que es muy prolífica, un artista en toda la extensión de la palabra, y que le haya interesado la historia me hizo conectar mucho con él a otros niveles, porque cuando hablamos del duelo en la infancia, culturalmente tenemos algo maravilloso, que es la tradición del Día de Muertos, pero a veces necesitamos pláticas más introspectivas, pláticas más lentas, pláticas donde hagamos alusión quizás a otro tipo de estímulos. Y aquí la botánica juega un papel importante porque nos acompaña en este ciclo de la vida, en el ciclo de Mamina. Nuestra misma personajita principal inicia siendo muy pequeñita y termina siendo un aprendiz de botánica con muchísimos más años. Y ese proceso del tiempo, que es muy lento, que requiere acompañamiento, nos hace también entender nuestro entorno. Y creo que al final, Mamina y su aprendiz de botánica termina acercándonos a las personas que más amamos desde el respeto y la memoria.
Ve con tu abuelita, pregúntale cómo hace el pollo que te fascina, anota esa receta, porque el amor a veces viene en forma de receta, en forma de té, en forma de un gesto, en forma de algo que no se pronuncia, todos esos lenguajes ocultos dentro de lo cotidiano. Y creo que Mamina retrata muy, muy bien eso. Es tu abuela, la mía, de la persona que nos está escuchando, y esos momentos que en la infancia se quedan grabados y que después en la vida adulta de un día a otro germinan, ¿no? Esa semillita que un día germina y te das cuenta que siempre estuvo en ti. A mí la verdad me emociona mucho ver Mamina hecho realidad porque en un inicio era un libro botánico. De hecho, ese proyecto sigue en pie, pero te lo prometo que, como que mi abuela se me atravesó. Era un duelo que yo tenía no resuelto. Me costaba mucho trabajo ir a Chiapas. Cada vez que hablaba de la muerte lloraba. Y creo que muchas personas como yo necesitamos procesos más largos. Así que ojalá que en este libro encuentren también una llave para abrir conversaciones con las infancias y poner sobre la mesa diversos temas que, que son necesarios, considero yo. Claro, y me parece la forma que abordas tú el duelo en este libro es tan sutil, tan delicada, tan poética, ¿no? A partir de El diente de león, por ejemplo, y que hace que esta interacción con un niño, porque este libro es para niños a partir de los 7 años, ¿no? ¿Tú a quién lo recomendarías? Más o menos, ¿verdad? ¿Sabes que me ha pasado una cosa muy bonita en las dos presentaciones? Presentamos en Guadalajara, en la FIL, y después aquí en la Ciudad de México, y ojalá que pronto en Monterrey. Ojalá, Invítenme. claro. La verdad es que ha sido muy lindo porque, claro, fue concebido como un libro infantil. Desde su génesis estuvo planeado así. Sin embargo, en ambas presentaciones han venido muchas personas mayores de 60. Y eso para mí ha sido muy revelador porque me doy cuenta que el tema del duelo es algo que se maneja, se trata, se acomoda y se procesa a todas las edades casi de la misma manera. Sobre todo en la última presentación llegó un grupo grande de señores de 80, por ejemplo, 80, 75 años, y me contaban cómo era pues su experiencia con este tema cuando ellos se sabían ya un poquito de ese lado del camino. Y para mí fue precioso ver cómo dialogaban con las infancias a través del libro. Además, hay algo que creo que Alejandro resolvió muy bien con la parte visual, que si bien la poética de la infancia aparece constantemente, hay elementos que atrapan, por ejemplo, a los niños muy chiquitos. Hay una mariposa que a lo mejor pasa inadvertida para muchas personas adultas. Y a las infancias les encanta esa mariposa, que parece como fuera de este mundo, como con una sonrisa muy particular. Y es lo que más les parece importante dentro de todo el relato. Para otras personas, como para mí, el diente de león, pues es algo que yo adoro, valoro, quise compartir y que significa mucho. Entonces yo te diría que esas dos lecturas se combinan muy bien, pero permiten a las personas lectoras darle su propia interpretación. No sé, ¿tú qué pienses? Sí, me parece que exactamente dialogas ahí. A mí me gustó mucho varias cosas del libro, pero me gustó mucho justamente recobrar estas tradiciones ancestrales, recobrar la oralidad, recobrar la relación con la abuela desde otro lugar y a la vez el tipo de abuela que nos estás presentando. Me parece que sí es un libro que puede dialogar con mucho público y me gustan muchísimo las ilustraciones. Les recuerdo, estamos hablando de Mamina y su aprendiz de botánica de Gina Jaramillo con ilustraciones preciosas, maravillosas de Alejandro Magallanes. Oye, Gina, ahorita me dijiste que el proyecto inicial iba a ser sobre botánica y que en algún momento tu abuela hizo su aparición, digamos, en tu mente y terminó siendo este libro que es precioso. ¿Por qué escoges la botánica para hacer esta interacción con tu abuela? Me llama mucho la atención porque me parece completamente ancestral, completamente atado a nuestra tierra y a nuestras tradiciones. Y eso me pareció muy atinado porque estás justamente eh, haciendo hilos conductores diferentes, la botánica, nuestra tierra, el contacto con la naturaleza, el contacto con nuestra abuela, que la abuela en las constelaciones familiares tiene
una connotación muy particular. A ver, ahorita antes de que me contestes, ¿abuela materna o paterna? ¿Qué pensaste tú? No, materna. Es abuela Materna, materna, sí, abuela claro. materna. Yo te diría, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Tú y yo fuimos niñas que crecimos. Mami, me duele la cabeza, tómate un tecito de pericón. Mami, me duelen las articulaciones, ponte chiqueadores de madera. Mami, no puedo dormir, tómate un testo de valeriana. O tu abuela te preparaba un puchero para la gripa. Es decir, no estaba sobre la mesa, tómate esta pastilla. O sea, no existía. Hasta el shampoo te lo intervenían con romero para tener una mejor mata, ¿no? No teníamos estos usos y costumbres posmodernos donde la farma nos resuelve todo de manera inmediata. Entonces yo decía, para mí siempre fue fascinante ver cómo mi abuela ya era cocinera y además tenía una relación con las plantas muy profunda, tal y como viene en el libro retratado, obviamente exagerado, con mucho humor, pues es un librito infantil donde también la ficción juega un papel importante. Pero yo creo que mi mamina y muchas otras maminas tenían este lenguaje directo con las plantas. Y como tú dices, hay que reconocer que somos una cultura que se ha sostenido y que se ha constituido sobre las plantas, sobre el poder de la naturaleza, de cómo dialogamos con esto, y que desafortunadamente viviendo en grandes ciudades hay una desconexión inmediata por la prisa, por el tiempo, por el carro, por todo lo que implica, pero que está ahí, vigente, presente y que, ojo, una cosa no está peleada con la otra. Lo mismo te puedes tomar tu aspirina que tu tecito de pericón, pero sí creo que es un pequeño gesto de amor también a la naturaleza. No hay un planeta dos, tenemos que cuidarlo, tenemos que entender cómo es el proceso de cada flor que vemos que nos rodea, cada chayote que nos comemos. Es muy importante también que en las infancias tengan en consideración todo lo que la naturaleza implica y todo lo que nos ofrece y cómo nos cuida en el día a día. Y que repito, a veces llegas al súper y ves todo empaquetado y se te olvida. Pero para mí era muy importante tener esta reflexión, este lugarcito de amor, y qué mejor que a través de la lectura, un momento donde mamá, papá, una tía, un cuidador te pueda acompañar, explicarte, contarte de su propia infancia y ahí iniciar este camino todopoderoso de las plantas. Oye, los textos me parecieron poéticos, sencillos, que no quiere decir que eso sea fácil de lograr, ¿no? Para transmitir el mensaje, y muy poéticos. ¿Qué reto implicó para ti construir estos textos? Pues mira, fue súper retador, sobre todo a nivel editorial, porque en un inicio era un texto mucho más largo. Tú te sabes los procesos creativos de edición y si no están escuchando y no saben, les voy a platicar un poquito de cómo fue Mamina. A mí me gusta mucho ir rebotando mis proyectos. Yo tengo una idea y se la cuento a un amigo y lo vamos rebotando y me gusta tener ese feedback de las personas en las que confío. Carolina Herranz fue mi editora y Germán Paley hizo todo el acompañamiento editorial. Entonces era un ir y venir con esas ideas. Yo terminé el texto y después hubo varios procesos de taller donde pensando en que iba a ser un formato grande, un álbum ilustrado, yo les dije, por favor, ayúdenme ahora sí que a podar este texto porque sí quería que fuera algo muy compacto y que transmitiera mucho, que al final ese es el gran reto de los libro álbum. Entonces, esa fue la primera fase. Y la segunda ya fue maquetar, porque cuando tenemos que hacer que coincidan las ilustraciones con el texto, pues es otro cotorreo, ¿no? Es otro viaje, es otro proceso, es casi que otro libro. Y ahí entró Alejandro Magallanes. Y pues que yo qué le iba a decir a Alejandro Magallanes, ¿no? Imagínate qué le iba a decir. Entonces, trabajamos muy cerquita en la construcción de Mamina. Si tú te fijas, Mamina, pues es una abuelita, pues que usa jeans, su morralito cruzado, su blusa bordada. Mi mamina, en esa época, las abuelas de mis amigas eran más como de traje sastre negro y perlas. Sí. Y, ¿no? Eran sí, fue como una época donde se usaba mucho cuando mi mamina era abuela, pero ella era más hippiosona, como por así decirlo, estaba muy pegada al campo. Este, entonces, construir el personaje fue divino y después de eso yo di un paso para atrás y Alejandro se dejó ir, ¿no? Dejó volar su imaginación, construyó los personajes, muy amablemente me iba compartiendo los avances
Y él también fue acomodando el texto de acuerdo a cómo lo iba imaginando con las imágenes. Así que fue, yo te diría que en dos grandes momentos. El primero de edición y pulido técnico y luego la parte estética. Ahí fue cuando, artística estética, ¿no? Como esos dos grandes bloques de edición. Oye, ahorita que estaba escuchándote me acordé de algo que leí en el libro ayer que tiene una característica particular, la abuela, que es no solo sana el cuerpo, sana el alma, sabe Ujú. escuchar. Y eso me pareció muy lindo. Me pareció que es un detalle que aporta mucho a la historia y que aporta mucho a la personalidad de la abuela, porque es que no solo se sana el cuerpo, se sana el alma. Se sana el alma y las palabras son muy sanadoras. El impacto que tienen las palabras en nuestras infancias, cuando somos niñas, no lo alcanzamos a medir. Todo lo que tú le digas a una niña o a un niño, a una niña, son conjuros. Y hay que ser muy cuidadosas con nuestras palabras, llenarlas de amor, de respeto, nunca irnos por el camino de la violencia o de la discriminación, porque entonces estaremos dejando huellas que son imposibles de borrar. Y ahí las abuelas, claro que juegan un papel fundamental, porque mientras tu mamá está haciendo lo que puede contra el mundo y tratando de acomodar su propia maternidad, pues las abuelas van un paso adelante. Y son muchas veces ellas quienes nos van sembrando esta semillita que después nos convierte en las mujeres en las que somos. Y a ver, no es que no tuviera un abuelo fantástico, solo que para mí era muy importante explorar el linaje femenino porque pues creo que también nos lo merecemos, nuestras niñas nos lo merecemos. ¿Qué pasó con nuestras abuelas? ¿Qué pasó con nuestras mamás para que yo esté acá? Y tú hablabas al principio de la importancia de las abuelas en las constelaciones y en el linaje. Y yo te lo juro que lo creo profundamente, tan es así que, pues que en esta historia, si tú te fijas, todo se centra en ellas. Y Sí. está bien, habrá otros libros donde hablemos de ellos, pero aquí hablamos de ellas. Sí, y a mí me gustó muchísimo cómo vas creando este personaje, esta cercanía con la nieta, esta cercanía con sus amistades. Creo que tocas muchos temas, o sea, es increíble que en un libro de esta naturaleza, que puede ser breve en realidad, toques profundamente temas tan importantes. Me gusta mucho toda esta también que asumo que es importante para ti, los lazos intergeneracionales en la formación y la identidad de un niño, de su identidad, de su memoria, esta interacción con los abuelos y con la abuela materna, particularmente de una mujer. Entonces, me parece que el libro aporta mucho, que es una lectura súper disfrutable y que el mensaje se va quedando así, como no queriendo la cosa, ¿no? Y las ilustraciones que acompañan que son tan atinadas y tan bonitas. No, y sabes, muchas personas en la vida adulta no nos ponemos a repasar lo que pasó en nuestra infancia con nuestro ecosistema familiar. Y es muy bonito, quizás ya no desde la idealización, pero siempre desde el amor, recordar lo que hubo ahí, regresarlo a nuestro día a día, escribirlo, lo que te decía hace rato, a lo mejor no es con una planta, no es con una crema de árnica, pero sí es con una receta, o sí es tejiendo un suéter, sí es buscando las fotos y armando un álbum, o entendiendo cuál fue nuestro contexto. Y eso, ¿no? Creo que también quienes estamos en el tema de la crianza tenemos un compromiso grande con la lectura. Las redes sociales y la hiperconectividad desplazan por completo esos momentos sagrados donde la tradición oral ocupa un lugar fundamental en la formación de las familias. Los hábitos de interactuar, las preguntas que salen en esos momentos es importantísimo ocupar y proteger ese lugar sagrado de la familia y de la lectura colectiva. Entonces también para mí es como aportar un pequeñísimo granito de arena y decir, bueno, mira, si van a leer algo hoy, que sea muy bonito y que recuerden todo lo lindo que les rodea. Y a ver, y también si hubo violencia, hubo una familia a la cual tú decidiste renunciar, alejarte y apartarte, este libro también habla de muchas otras cosas más. Así que ahí creo que pues léanlo y ya me cuentan. Sí, exactamente, lo van a disfrutar muchísimo. Me encantó que en la parte final, pues tienes, está la ilustración de la plantita y para qué es, incluso esos textos son poéticos, me encantó.
Quiero preguntarte, ¿hay alguna planta o receta en esta historia que te resulte especialmente significativa a nivel personal, que te conecte directamente con tu abuela? Pues fíjate que más que una receta te diría que es el diente de león. Y esa es Una una planta, realidad. perdón, debí haber dicho la planta. Fíjate, Sí. aquí enfrente de la casa hay una banqueta rota y cada 2 por 3 aparece un diente de león, ¿no? Del pavimento, una flor de asfalto, la famosísima flor de asfalto. Y es un diente de león súper robusto y me espera, ¿no? A mí siempre me espera y pasa un montón de gente, pero me espera. Y lo veo y sé que es mi abuela manifestándose, saludando, o de repente estoy teniendo un día así, pero pal perro, ¿no? Así de esos que dices, no, ya, que termine este día, por favor. Y aparece ahí de la nada en una jardinera urbana un dientecito de león. Entonces, cada vez que yo veo esos dientes de león, sé que es mi abuela Vila, sé que es Mamina mandándome señales del más allá y eso me hace muy feliz. ¿Tú Y, tienes alguna? sí, sí, sí tengo. Oye, te iba a preguntar, esta parte de esta conexión con la abuela y el diente de león, me pareció bellísima la forma que la reflejas en el libro. Y la ilustración creo que suma mucho a ese concepto. Ya por último, Gina, te quisiera preguntar, ¿qué proyectos literarios o temáticos te gustaría abordar en tus próximas obras? ¿Encontraremos más esta conexión con la abuela, las niñas y la abuela, particularmente las niñas y las abuelas? ¿O qué tienes en mente? Porque a mí me Pues gustaría seguir conociendo cosas tuyas. vengo del Guardián de los Quesos, un libro que ilustró Valeria Gallo, que habla de familias diversas, que también es una fiesta, es un libro precioso. Ahora con Mamina, que estoy como, ahora sí que estoy como apenas disfrutándola y honrándola, pero ¿qué crees? Acabo de terminar un libro colectivo que tiene que ver con el mundial. Es cultura mundialista. Yo soy historiadora del arte y entonces en este libro utilizaremos el mundial como pretexto para hablar de cultura, de cómo las fronteras han sido ejercicios políticos y pretextos que han hecho más daño que beneficiado al mundo y hablamos mucho de arte, hablamos de artes escénicas, de cultura, de poesía, de historia. Y es un libro que a mí me emociona mucho porque está más cerca de la divulgación para infancias y juventudes que de lo poético, como es Mamina, pero también al mismo tiempo continúo con el proyecto de Jardín Botánico que ojalá que se vea la luz a finales de este año o de principios del siguiente. Pero bueno, en esas andamos. Libros vienen en camino, así que eso está muy bien. Y este libro del que me hablas, ¿ya salió? ¿Va a salir? No, creo que no le había platicado a nadie más que a ti. Ese libro sale en junio, Ok, bueno, en junio. estaré Sí, pendiente, Gina, por sí. favor. Y también ilustrado por Alejandro Magallanes, entonces va a Ah, ser también. genial, muy Oye, divertido. y he visto las ilustraciones de Valeria Gallo que también son extraordinarias. Tengo por aquí un libro ilustrado por ella, creo que de Ay, es genial. feminismo y escrito, me parece que también lo escrito. Pues te agradezco muchísimo haber Muchas estado en los gracias, libros de muchas esperanza. gracias. Le deseo larga vida a este libro que es precioso, de verdad es muy bonito. Aplaudirle al Faguara Infantil por seguir apostando a los niños y hacer libros tan lindos que, bueno, estas no son producciones baratas, implican un reto adicional a lo que es hacer un libro por todo el tema de construir la maqueta, la ilustración versus el texto y que todo coincida y que sea armonioso. Entonces, bueno, mis respetos al Faguara Infantil por seguirle apostando a los niños en realidad, ¿no? Y a estas historias. Acabas de decir algo fundamental. En el ecosistema literario, los libros de pasta dura, además para esta categoría infantil, son muy difíciles de sacar adelante por esto que dices, por el costo, por el volumen, por todo lo que implica. Así que de verdad, yo también, al igual que tú, quiero hacer un reconocimiento público y un agradecimiento porque hay que apostarle mucho a este tipo de proyectos y sobre todo cuidar de nuestras infancias, de nuestras niñas, de nuestros niños y acompañarles en este camino lector. Bueno, pues estamos aquí para apoyar estos proyectos también desde nuestra propia trinchera. Te felicito, disfruté muchísimo el libro y espero que podamos seguir conversando de otros temas. Muchísimas gracias por tu lectura. De verdad, es de las entrevistas más lindas que me han hecho y Ay, lo qué valoro linda. mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. No te vayas, quédate conmigo. Sí.